días. Pues no sé. Aún me tengo que acostumbrar a mirar la pantalla aquí. Muy bien. Pues, como veis, José está repartiendo unas copias para, así como Alfredo hizo la semana pasada, de poder tener pues una guía para seguir la predicación. Pues esta semana seguimos leyendo la carta de Santiago, que creo que es una carta muy importante para entender lo que es la vida cristiana, lo que es la vida práctica, la vida cristiana. Y me gustaría, antes de nada, pues leer la porción de la que vamos a compartir esta mañana y después oramos y empezamos. ¿De acuerdo? Pues voy a leer a partir del capítulo 1, versículo del 19 al 27. Si me acompañáis. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos el consuelo, la esperanza. Podemos entender cuál es tu voluntad, cómo es tu carácter y cuáles son los pensamientos, los deseos que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a la palabra, a poner el oído atento, Señor, y poder pues recibir con mansedumbre, como hemos leído, la palabra implantada, y que podamos dar frutos, Señor. Te damos muchísimas gracias por este tiempo que podemos estar aquí juntos, adorándote, alabándote, y poder tener esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Si pudiéramos definir de alguna manera lo que es la vida cristiana, yo pensaba en un ejemplo. Es como ese tren que va sobre dos raíles. Uno es la confianza en Dios y otro es la obediencia a la palabra. Y ahí el creyente va sobre esos dos raíles, sobre la confianza en Dios y sobre la obediencia a la palabra de Dios. Si miramos un poco en general el capítulo 1 de Santiago, nos daremos cuenta de que esto precisamente es lo que está diciendo. Por un lado, como la semana pasada escuchamos, que teníamos que confiar en Dios. Y esta semana
vamos a hablar de sed hacedores de la palabra. Confiar en Dios y obedecer la palabra. Me gustaría que quedaran estos dos aspectos claros de lo que estamos hablando, porque estos son los raíles en los que Santiago de alguna manera nos quiere poner. Saber que vamos en este tren. Asegurarte de que vas en ese tren. ¿Por qué? Porque está tratando a personas que están en pruebas, situaciones, circunstancias, y como sabemos, cuando uno está en la prueba, es como el tren cuando entra en el túnel, que no ves nada. Y estás en una circunstancia, una situación en la que a veces incluso no puedes sentir realmente este amor, que es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y está diciendo, pues cuando os halléis en diversas pruebas, estate en esos dos raíles, quedaos ahí, confiar en Dios, y como nos enseñaba la semana pasada el hermano Alfredo, confiar en Él, pedir sabiduría en medio de la prueba, ser humildes, bueno, lo que estuvo compartiendo la semana pasada. Y esta semana hablamos de la obediencia a la palabra de Dios. Y me gusta mucho, ¿no?, esta ilustración del tren, porque a veces podemos estar mirando o viviendo o tomando decisiones como aquel que toma vías diferentes. Pero el Señor nos llama a estar en el tren correcto y en la dirección correcta, ¿verdad? Y esto es lo que el hermano Santiago aquí está haciendo. No sé, me venía esta imagen del tren, y es que como en la carta va, no sé si os ha pasado alguna vez ir en el tren y darte cuenta que te has equivocado. Te has equivocado de tren, te has equivocado de dirección y algo pasa, es una sensación muy desagradable, ¿no? Estás ahí, pues a ver cuándo para el tren, a ver cuándo es la próxima parada, porque necesito bajar y cambiar de tren, ¿no? Y entonces Santiago va haciendo como esas señales de las paradas que vamos haciendo y asegurarte de que estás en el tren correcto. Y cuando dice, cada vez que lees por esto, mis amados hermanos, y después lo repite varias veces, ya la semana pasada había dicho, amados hermanos, no erréis. Los próximos capítulos también dice hermanos, ¿no? O sea, aseguraos de que estáis, si todavía no estás en el tren correcto. Si te estás dando cuenta que la dirección en la que vas y no es la correcta. El Señor va haciendo paradas también. No sé cómo las hace, pero hay paradas en las que tienes la oportunidad de bajar del tren equivocado y entrar en el tren que te va a llevar al final, a un final dichoso. Y aquí en el versículo 19, del 19 al 21, es como él parece como que ya quisiera concluir con este tema de la confianza y de la obediencia a la palabra. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y pareciera que ya es suficiente, que ya pues queda claro, confiar en Dios y obedecer a la palabra. Pero parece que Santiago quiere dejar claro qué significa obedecer a la palabra de Dios. ¿A qué se está refiriendo con esto? Porque posiblemente él, conociendo a la congregación, a las personas a las que se está dirigiendo, él piensa lo mismo,
a lo mejor no captan la idea. Entonces, él hace, en el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Si algo salta a la vista, es la descripción que lo hemos puesto en el papel ya de manera clara. Está diciendo que un hacedor de la palabra es aquel que oye la palabra sabiendo perfectamente que la vida cristiana es mucho más que oír la palabra de Dios, que va más allá de oír y disfrutar de un mensaje o de tener un buen tiempo de lectura de la Biblia. O sea, va más allá. Quizás Santiago estaba pensando que los que iban a recibir la carta pensarían, bueno, pues yo obedezco a Dios, me gusta escuchar la palabra, me gusta leer, me gustan los mensajes, y está diciendo, no, eso no es ser un hacedor de la palabra. Dice, no te engañes a ti mismo, eso no es. Porque puedes estar pensando que estás en el carril correcto y no es así. Y entonces él lo quiere aclarar. Y es importante porque Dios le da importancia, porque el Señor le dio importancia. Si leemos algunos de los versículos que hemos apuntado en la hoja, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 24, si quiere algún hermano, Alfredo, ¿quieres leer capítulo 7, versículo 24 de Mateo? Mateo 7:24. Mm. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le llama un hombre prudente a la persona que oye y hace lo que la palabra de Dios dice. Lucas 11:28, José, ¿lo puedes leer? Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente son prudentes, sino que son bienaventurados, felices. Incluso dice en el griego satisfechos. Satisfechos. Joaquín, Lucas 8:21. Pero él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Es eso? No. No. Perdón. No, estaba en el 9. Perdón. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Fíjate, los que oyen la palabra de Dios y la hacen, no solamente son prudentes, no solamente son bienaventurados, sino que además son reconocidos por el Señor. Dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen y hacen lo que la palabra de Dios dice. Ezequiel, Juan 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amigos del Señor. A veces no lo comparte Alfredo, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Dice, el Señor no solamente te salvó, te perdonó, sino que quiere ser tu amigo, ¿no? Y qué bueno que podemos tener esto. Pero la otra cara, dice en Mateo 7:23, algo muy triste. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y está hablando a personas que dicen,
decían que en su nombre profetizaban, que en su nombre echaban demonios, que en su nombre hacían muchos milagros y que decían Señor, Señor. Y eran personas que quizá querían vivir la vida cristiana a su manera. Y entonces esa manera de pensar, de que uno puede vivir la vida cristiana a su manera, puede resultar en un final muy triste. Que llega a decir el Señor, hacedores de maldad. Y es importante que nosotros, aún como creyentes, creo que tenemos que tener claro qué es un hacedor de la palabra. Y tenemos que ver que un hacedor de la palabra no es yo he puesto así, lo he puesto como, bueno, para entenderme un poco, el hacedor de tradición, ¿no? El solo porque voy a la iglesia, solo porque leo la Biblia, solo porque de vez en cuando hago alguna buena obra. Pensar que uno es hacedor por eso es un error. Pero también está el hacedor de condición. Y es el hasta qué viene la prueba. Obedezco a Dios, hago las cosas bien, pero cuando las cosas se complican, ya busco un atajo, como nos explicaba el hermano José. A veces lo veo como, ¿os acordáis de, no sé si lo de la moneda de la cara y la cruz? ¿No? Cara o cruz, ¿no? Y a veces la vida cristiana es así. Tú por ser cristiano y por obedecer la palabra de Dios, hay momentos que como la cara puedes ser bien reconocido. Te pueden decir, qué buena persona es, qué bien habla, qué bien hace las cosas. Pero llega el momento de la cruz. Llega el momento en el que el hecho de decir que eres cristiano, que crees en la palabra de Dios, que crees en sus principios, que crees en una eternidad, puede ser que ese momento es el momento de la cruz, de sufrimiento, de burla, de persecución. Y está diciendo que esos no son los hacedores. Está hablando, cuando dice el Señor, el que oye mi palabra y la hace, está hablando de los que hacen a pesar de. A pesar de las pruebas, a pesar de la soledad, a pesar de que las cosas no vayan como esperabas. Y tengo que decir que esto es algo que me confronta a mí también. No es algo que yo me puedo poner aquí y empezar a hablar. El Señor demanda de mí que le obedezca a pesar de. Porque Dios nos ama. Y Dios, lo que Él hace, lo que Él ha dejado en su palabra, es para nuestro bien. Para que podamos dar fruto. Para que podamos llegar al destino correcto. Para que tengamos un final dichoso, un final bienaventurado. Y el Señor nos ha dejado la palabra de Dios porque aunque no veamos muchas cosas, sí vemos lo que necesitamos ver. Sí que el Señor nos da las instrucciones para cada área de nuestra vida, para que sepamos cómo tenemos que conducirnos, para que sepamos cómo tenemos que vivir en nuestro matrimonio, cómo cuidar a nuestros hijos, cómo tienes que ser en el trabajo. O sea, el Señor te da esa palabra, esos principios, para que tú estés en los carriles y que vaya donde vaya, sea lo que sea, no te muevas de ahí. Estés ahí. Y está claro que está hablando a creyentes. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser un hacedor de la palabra si la palabra primero no ha hecho algo en tu vida. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 18.
Dice, Él de su voluntad, Santiago, versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El día que creíste, el día que recibiste el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, lo entendiste, lo hiciste tuyo, realmente vistes tu condición delante de la palabra de Dios y recibiste lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Desde ese momento te subes al tren, estás en el tren, estás ahí. Y como decía la canción, solo no estoy. No estoy solo, el Señor está conmigo. No es que vamos en el Señor va con nosotros en el tren. Y qué maravilloso es. Yo es que esta mañana cuando estaba escuchando las canciones, los himnos, digo, Señor, es que eres tan bueno. Eres tan bueno. Y el Señor va parando y te dice, a ver, pum, va mostrándote todas las paradas y ves el final. Y ves el final. Y qué bueno. Y ahí, aparte de poder reflexionar, porque estos textos te llevan a reflexionar sobre no solamente qué es un hacedor de la palabra, sino la diferencia de oidores a hacedores de la palabra. Porque, como estábamos hablando, hay algo que sucede cuando estamos oyendo la palabra de Dios. Hoy estamos aquí, estamos expuestos a la palabra de Dios. Todos oímos. No hay nadie que tenga un oído cerrado. No hay nadie que esté así. Todos están oyendo. Ahora, no sé los pensamientos dónde están. No sé cada uno que puede estar pensando, pero todos estamos oyendo. Y si leemos los versículos del 23 al 25, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si de alguna manera nosotros cogemos estos versículos y los aplicamos a nuestra vida, a nosotros mismos, automáticamente tiene que surgir una pregunta. Entonces, ¿cómo estoy oyendo la palabra? No cuánto, qué cantidad estoy oyendo. Puedo escuchar muchísima palabra, Puedo leer mucho. Y realmente es una bendición. Y realmente es necesario escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo vas a saber que Dios te ama? No puedes saber cuál es su voluntad para tu vida, no puedes escuchar lo que Dios te está hablando. Si tú no abres tu Biblia, no esperes que Dios te hable. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que ir más allá y preguntarnos, pero ¿cómo estoy oyendo la palabra de Dios? ¿Qué actitud tengo a la hora de escuchar o leer la palabra de Dios? ¿Qué está produciendo en mi vida la palabra de Dios? Porque está hablando de un hombre que se mira en el espejo y se va y olvida cómo era. Fíjate, el hombre se va de la misma manera que vino. Eso es lo que está diciendo. O sea, el ejemplo es muy ilustrativo, no hace falta que le demos una explicación, pero tú imagínate, está diciendo que no pase esto, que cuando tú entras a la iglesia, que cuando tú entras en tu habitación a leer la Biblia, que cuando tú escuchas un mensaje, no salgas igual que entraste. Eso es lo que está diciendo. Y entonces yo aquí hice como un esquema, un poquito así, para también entender un poco.
Y vemos cómo la palabra de Dios es necesario que primero la oigamos. Es primero que pase por nuestra mente, porque tiene que entrar la palabra de Dios. Pero no se tiene que quedar ahí. Porque si la palabra de Dios no pasa de la mente al corazón, no va a producir nada en tu vida, ni en la mía. Eso es lo que está diciendo. Y cuando leemos la parábola del sembrador, que también la he apuntado aquí, la parábola es, uno de los significados que veía era que es poner al lado de. Lo que el Señor estaba haciendo en la parábola del sembrador, supongo que muchos de nosotros la conocemos y ahora la vamos a leer. Él está haciendo un paralelo para que podamos entender qué es lo que pasa a todo aquel que oye la palabra de Dios. Vamos a Lucas capítulo 8. No la vamos a leer toda para no alargarnos. Capítulo 8, del 11 al 15. Puse hasta el 18, no, es hasta el 15. El Señor, después de explicar el ejemplo, dice en el versículo 11, esta es, pues, la parábola. La parábola pone al lado de para que sepamos. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Aquí el Señor está poniendo un ejemplo muy claro, muy práctico. El Señor está diciendo, todos oyeron, todos oyen, pero no todos dan fruto. Y está diciendo que la semilla es la palabra de Dios. La semilla no puede dar fruto si no entra en contacto con la tierra. El otro día compré unos cuantos sobrecitos de estos que hay de flores, girasoles, hay muchos. Y los tengo ahí en el cajón. Y bueno, he cogido algún sobrecito, lo he plantado y bueno, ya empieza a brotar, ¿no? Y digo, pues bien. Pero si esos sobres, si esa semilla no entra en contacto con la tierra, está en el cajón, sé qué es. En el sobre lo pone. Esta es la semilla de esto. Y pone, ¿no? Las bolsitas pone cada uno lo que es. Pero realmente no sirve de nada. Su función no es estar en el cajón. Su función es que la plante y dé fruto. Y entonces el Señor, de una manera tan sencilla, nos explica esto. Y entonces yo tengo que ver en mi vida si yo estoy cogiendo la palabra de Dios y la estoy recibiendo como es y con el propósito por el que ha sido enviada a mi vida. Y esto es realmente lo que hace la diferencia. Lo que nos hace diferentes no es que estamos aquí, simplemente. La diferencia el Señor no la hacía solamente, todos los que oían. Dice, los que oyen
y hacen. Y por eso en el versículo 15, él hace ese hincapié en que más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dice, oyen la palabra, la retienen y dan con perseverancia. ¿En qué lugar puedes encontrarte? Sí podríamos hablar de personas que no han recibido el Evangelio, que no lo creen, pero sí que hay un principio aquí, porque es una realidad. No siempre la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer en mi vida. No siempre, muchas veces me ha pasado, he ido a la palabra y he salido igual que he cumplido, he leído lo que me tocaba, pero no es lo que el Señor está diciendo, porque tenemos algo que es maravilloso, es que a través de la palabra el Señor nos enseña, nos consuela, nos exhorta, nos instruye. El Señor, a través de su palabra, Él hace estas cosas, ¿no? Y entonces, si seguimos con el siguiente punto, es ¿qué caracteriza a un hacedor de la palabra? Si leemos otra vez el versículo 25, es como que Santiago está queriendo dejar claro qué es un hacedor de la palabra. Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado con lo que hace. Dice, éste será bienaventurado en lo que hace. Este que tiene estas características. Y si lo miras, hay como un orden, como unas características que lo definen, lo diferencian del otro hombre que era el que se miraba al espejo y no reaccionaba. Dice que más el que mira atentamente. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en un lugar donde hay muchas conversaciones y de repente escuchas tu nombre? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Y qué ocurre? De repente, si las orejas se movieran, yo creo que vas así, abres los ojos, ¿no? Y, ¿no? Como, ¿qué está diciendo? ¿Qué están diciendo de mí? Entonces, a mí me hace pensar en esto. El que mira atentamente, ¿qué dice de mí? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Porque el que dice que el hacedor, dice es el que mira atentamente la perfecta ley de libertad. Él sabe que la palabra de Dios es para él, no es información solamente, sino que es la palabra que Dios le da a él para transformarle, para hablarle, como ya hemos dicho antes. No es, hay una intención, porque sabe que la palabra de Dios le está hablando a él. Además tiene un conocimiento, sabe que la palabra es perfecta, es la ley de la libertad. Él sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. El otro día Rosa también lo aportaba esto, ¿no? De que el hacedor de la palabra no ve la palabra como un conjunto de normas, de restricciones y de cosas que hay que hacer para... No. Dice, es la ley perfecta
de libertad. Sabe que esto perfectamente te libera de un yugo, te libera del yugo del pecado, te libera del yugo de la idolatría, te libera del yugo de la vanidad, te libera de muchas cosas, te libera de ti mismo. Esto es lo que hace la palabra de Dios y por eso Él tiene ese conocimiento y Él está atento a lo que dice la palabra de Dios y además tiene convicción, está convencido, no depende de las circunstancias. Es lo que hablábamos antes, no, aquí voy a hacer esto pues para que no piensen que, y aquí no lo hago porque total no me ve nadie. No. Hay una convicción que Dios le ve. Hay una convicción de que todo lo que hace el Señor lo ve. Esté a solas, esté en la iglesia, esté en el trabajo y tiene una convicción. Y por eso dice que persevera en ello. Que el significado es el que niega a detenerse. Esto es perseverar. Me niego a detenerme. Se niega. O sea, no voy a hacer lo que el mundo dice, voy a hacer lo que la palabra de Dios dice y persevero. Me niego a dejar la vía del tren. Me niego a bajarme del tren, ¿no? Y además tiene una motivación. Dice que no es un oidor olvidadizo, no olvida a quien sirve. No olvida por quién hace las cosas. Cuando uno obedece a Dios, obedece a su palabra, está obedeciendo a Dios. Dice la palabra también, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para los hombres o para agradar a los hombres, sino para el Señor. El hacedor de la palabra sabe muy bien cuál es su motivación. Antes, esta mañana estaba leyendo en Hechos, cuando Pablo estaba en medio de la tempestad y está a punto de naufragar el barco y están todos que no han comido nada y él, en cambio, dice que esa noche, dice que él estuvo con él, el ángel, dice, de quién soy y a quién sirvo. Y él, aún en medio de la tempestad, sabía muy bien quién era y a quién servía. Y entonces, eso es un hacedor de la palabra. Y esas características son las que realmente él dice que si está esto en vosotros, seréis bienaventurados en lo que hacéis. No se trata de que todo te salga bien. No se trata de que el resultado de todo sea bueno, sino que serás feliz. No se trata de un resultado, sino que es una condición en la que estás seguro. Estás seguro en ese tren. Y eres feliz porque ya sabes lo que te espera. Ya sabes que es cuestión de tiempo que llegarás al destino que el Señor tiene para ti. Y el siguiente y último punto, no sé dónde le he dado, no sé. ¿Sí? Por favor, ayuda. Es el resultado de un hacedor de la palabra, o podríamos decir la evidencia de un hacedor de la palabra. Porque este versículo, de repente, el 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Y realmente me hizo como pararme a pensar, digo, ¿por qué de repente está hablando de personas así? De alguien, está mostrando un cuadro, dice, si alguno es así. Y te hace pensar. Y me llevó a ver cómo a veces uno por lo que dice puede pensar que por lo que sabe puede pensar que está haciendo lo que Dios quiere que haga. Y
no sé si os pasa, pero a veces sí que uno cuando es honesto ve que entre lo que dices y lo que haces hay como una separación. Alguien dijo una vez que el proceso de santificación, la obra que el Señor hace en nuestras vidas, es que la distancia que hay entre lo que yo digo, lo que yo estoy diciendo hoy, lo que estamos compartiendo, lo que estamos confesando y lo que vivimos, cada vez sea menor. Porque es una realidad que todos estamos en un proceso. No hay ninguno de nosotros que seamos un hacedor de la palabra. O lo mismo sí. Pues si lo hay, pues gracias a Dios por ello. Pero creo que por eso el Señor va santificándonos, va puliéndonos, va trabajando en nosotros para que lo que decimos sea lo mismo que hacemos. Porque aquí está hablando de un hombre que cree una cosa, habla otra, siente otra y hace otra. Y entonces la evidencia de un hacedor de la palabra es que lo que dice por su boca sea acompañado de una vida. Esto es lo que está diciendo, que nosotros tengamos claro esto. Veía ahí por las redes, a veces salen personajes que dices, no sé de dónde ha salido, hay el teólogo de la calle, el teólogo de la calle. Y es un hombre que vive en la calle, que es indigente, pero que él conoce mucho de la Biblia. Tú lo escuchas hablar y dices, ¡buah! Es que aún le hacen preguntas para rebatir sobre temas actuales. O sea, una cosa que es contradictor. Es muy contradictor. Porque estás hablando de algo y tu vida es totalmente el contrario. Estás en la calle. Incluso él pues dice que tomó la decisión de abandonar a su familia y de ir a vivir con la gente de la calle para servir. O sea, es decisiones, lo que habla, o sea, no es coherente, es incongruente, no tiene sentido. Y entonces, cuando él está diciendo este versículo, posiblemente los que están leyéndolo o escuchándolo, dicen, no veas, ¿no?, cómo esta persona se cree religioso y si no refrena su lengua, engaña su corazón, lo que hace no vale para nada. Pues bueno, creo que cada uno sabe lo que tú dices y luego lo que haces. Cada uno sabe lo que hay. Y por último, en el versículo 27, si alguien piensa que un hacedor de la palabra es alguien que puede venir aquí y compartir, tener un gran ministerio, no sé, puede tener una expectativa de un hacedor de la palabra es alguien que... Y entonces Santiago les lleva a algo muy práctico, muy sencillo, una necesidad muy evidente que había, y les dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Porque en aquel tiempo los huérfanos y las viudas eran personas que tenían mucha necesidad, no tenían sustento de nada. Y entonces era, por otra parte, algo que no se tenía tan en cuenta. Era un servicio que, como no había una recompensa, no era algo visible, entonces era algo que descuidaban. En aquel tiempo, los líderes religiosos eran aquellos que el Señor dijo, ellos
De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Sabían mucho, pero luego las necesidades, como era la de las viudas, los huérfanos, no la atendían. Pero además dice, y que se guarda sin mancha del mundo. Ellos lavaban por fuera, pero por dentro, el Señor mismo decía que estaban llenos de maldad. Entonces, el hacedor de la palabra no se trata tanto de lo que es visible, es lo que Dios ve y lo que tú ves. Es algo que realmente nosotros tenemos que, como lo he puesto aquí al final en el recuadro, de no medirnos con otros creyentes, porque el otro hace menos, yo soy más, porque el otro hace más, yo soy menos. No está diciendo que la medida la pone Dios, no el hombre. Procura hacer lo que el Señor pide de ti. Atiende y sírvele en el lugar donde estás y vive una vida que agrade a Dios. Y mientras tanto, mientras haces esto, vamos juntos, caminando con el Señor, en el mismo tren, subidos todos en el mismo tren, y con esta esperanza que el Señor un día nos recibirá en gloria. Amén.